Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Youth Conversations. Y bueno, esta semana vamos a hablar sobre libros, sobre todo obviamente de libros como tipo novelas o de interés personal o ese estilo, más que a lo mejor los que vemos en una escuela, porque pues son un poco más aburridos, ¿no? Pero esto viene porque empecé a leer una saga de libros que se llama El Archivo de las Tormentas, el cual es pues como tipo fantasía al estilo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos o similar, con bastantes diferencias, la verdad, pero pues tiene como la misma esencia, ¿no? O sea, esa fantasía de espadas, guerreros y todo eso. Entonces, pues estos días he estado, la verdad, yo bastante picado, como leyéndola y metiéndome con el mundo y a lo mejor no buscando en otros lados porque pues, te puedes spoilear muy fácilmente y además son muchos libros y bastante largos, entonces hay mucha historia que me falta. Así que bueno, ahorita estoy así como bastante clavado en esto. Y, por ejemplo, Pau, ¿tú ahorita has estado leyendo algo o no tanto, o a lo mejor ni siquiera como que te gusta mucho leer, o cómo es tu experiencia con la lectura últimamente o bueno, en general? Pues en general, o sea, considero que siempre me ha gustado leer, o sea, no es algo que se me complique, em, pero no sé, hubo un tiempo en donde me costó mucho trabajo encontrar un libro que realmente, pues como que me gustara y me llamara mucho la atención para clavarme, o sea, de que esa sensación de no poder parar de leer, hace mucho no me pasa. Em, Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Paula, que es de Isabel Allende. Y, o sea, pues sí, va medio lento, sé un poco de qué iba la historia, pero no sé, de repente está medio difícil por el tema, ¿no? Y pues, o sea, aparte de ese, he intentado agarrar algunos libros que son como de un poco ficción, un poco terror. Siempre ha sido un género que me ha gustado mucho y me llama mucho la atención, y aparte, pues leerlo es diferente que ver, por ejemplo, una película o algo así. Em, Pero por lo mismo, o sea, por ejemplo, el que agarré ahorita se llama Lugares Perdidos y, ay, no sé, de repente es como demasiado gráfico. O sea, cuando van narrando los crímenes, a veces es como, pues obviamente lo deja tu imaginación, ¿no? Entonces, yo me lo imagino demasiado, estoy como, no sé, raro. Entonces también me está costando trabajo. Por eso te digo que no he encontrado algo como que neta me guste tanto como para no poder separarme del libro. Em, y pues ya, estas vacaciones son como las que he agarrado más. La última vez que me pasó eso, como de clavarme muchísimo con alguna novela, fue con una saga de libros, creo que son un poco todavía, pues, bueno, no sé si infantiles, pero sí de mucha fantasía. Se llama La Ciudad de las Torres y es mucho como de fantasmas, pero pues como espíritus, supongo. O sea, la protagonista podía ver y hablar con entes en general de como todo el mundo. Y había elfos, y había hadas, y había como incluso centauros y criaturas así medievales. Entonces, pues me llama mucho la atención y la acabé muy rápido, pero de hecho la he querido volver a leer, pero no sé, no me he dado el tiempo. Y, y pues ya, esos son como los que tengo ahorita presentes. Por ejemplo, ahorita que mencionas los que son como de miedo o muy gráficos, creo que el único que he leído como así de ese estilo, así en plan miedo o suspenso parecido, es eso, o bueno, It, que es el libro de, yo creo que todo el mundo lo conoce, que es el de Stephen King, del payaso que está como que acecha a los niños y los va pues persiguiendo, ¿no? Y pues, entonces, ese libro, o sea, lo leí yo creo que hace unos 4 o 5 años, pero me acuerdo que siempre escuchaba como lo que decían de, no, es que en el libro como que de miedo, como que sí te da más, bueno, sí te genera como mayor sensación justo de miedo que una película, porque como tú te lo imaginas y todo. Y yo decía como, nada, no creo, no sé qué. Y la verdad, aunque también no es como que me haya muerto de miedo, yo ya como, no sé, así pasado sin dormir, sí hubo algunas escenas, sobre todo muy al inicio del libro, en las que, por la forma en la que como que describen como la sensación o la escena, sí como que me dio miedo en el sentido de que
recordaba como a lo mejor de chiquito cómo me sentía como en ciertos momentos, ¿no? Entonces, así como que entiendo lo que dices, de que luego sí pueden ser como muy gráficos, si te lo imaginas de una forma. Y bueno, y eso justo creo que es algo parte de los libros, ¿no? También, por ejemplo, con los que estoy leyendo ahorita, del Archivo de las Tormentas, pues son como libros como de fantasía, ¿no? O sea, a lo mejor, obviamente ya es como fantasía más adulta, digamos, y pues entre otras cosas. Y, o sea, hay escenas que sí, al menos yo, no sé si a ti te ha pasado, lo pienso y digo, bueno, o sea, yo me imagino esta escena y en mi cabeza sé como súper bien, pero debe ser súper difícil luego como ver una película porque se vería a lo mejor no ridículo, pero como raro, ¿no? O sea, como que hay ciertos libros que tienen que ser a fuerza libros. O sea, ya en película se puede hacer o algo, pero no sé. O sea, siento que costaría mucho trabajo. Y eso es algo que yo creo que vale mucho la pena, así como de los libros en general. Que pues tú te lo imaginas como al 100% como tú lo ves realista y como tú lo ves como más coherente y como tú lo ves mejor. Entonces, pues obviamente se puede aprovechar, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que o sea, la columna así principal de los libros es la imaginación. Y es algo que, al menos a mí, o sea, me inculcaron mucho de pequeña, como tener esa capacidad de imaginarte tú las escenas o los personajes, o sea, por ejemplo, los rasgos físicos, que obviamente ayuda mucho que el autor pues te los describa, ¿no? Pero también siento que, no sé, o sea, si leemos algún libro, no vas a tener tú la misma imagen en tu cabeza que, que yo, o sea, ¿sabes? Son como percepciones muy diferentes y es algo que me gusta mucho, que cada quien sigue la misma historia y tenemos el mismo concepto y todo, pero pues como que le damos diferentes sentidos o diferentes, pues sí, significados. Y, por ejemplo, me pasó con el de It, o sea, de verdad cuando en las escenas de terror, a mí no me daba mucho miedo, o sea, no es como que te sobresaltes ni nada, pero el terror que maneja ese libro es diferente a cualquier otro thriller que he leído. Y pues esto de tener a los personajes muy presentes, creo que también le da como un plus, o sea, porque no es lo mismo tener en una película algún personaje principal o algo así que sea tu favorito, o sea, a través del libro siento que te puedes identificar mucho más y, por ejemplo, cuando son narrados de que en primera persona y el protagonista es como el que te va narrando, pues sí tiene sentido y así, pero me gusta mucho cuando son escritos en tercera persona que tiene la capacidad, o tú como lector tienes la capacidad de entender al 100% a los personajes, o sea, y saber lo que todos están pensando, lo que todos están sintiendo, por lo que todos están pasando, como que pues conoces al 100 la historia de cada uno. Y es más complejo, pero siento que, no sé, a mí los libros que están escritos así en tercera persona me gustan mucho más. No sé si tú alguna vez te has sentido como muy identificado con algún personaje. No sé si identificado, porque como que siempre me cuesta trabajo eso de identificarme con un personaje, ¿no? No sé por qué sea, a lo mejor es porque luego me da risa así como los que para cualquier personaje dicen como, ah, soy yo, no sé, pues no se parecen en nada, ¿no? Uno que los conoce al menos. Pero como que es difícil que yo diga así como, ah, me siento como esta, no sé. Pero, o sea, sí es muy fácil como que me encariñe, ¿no? Y, por ejemplo, en estos libros, ahorita no voy a decir ningún spoiler ni nada, por si acaso, pero ahorita en el segundo libro, como que muy al inicio, que de verdad me gustaba mucho. O sea, incluso como que, te lo juro, 5 páginas antes de que pase, como que dije como, ah, qué ganas tengo de que este personaje y este otro, como que lleguen donde tienen que llegar porque me gustan mucho las conversaciones que hay entre ellos, todo. Y de repente como que estoy como un poco en negación de que genuinamente yo creo que por alguna razón va a estar vivo, que cada vez lo dudo más, pero no sé, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, justo. O sea, siento que estos libros que son como en tercera persona, como que te permiten pues, conocer bien a todos los personajes, ¿no? O sea, entenderlos, el cómo se sienten, qué piensan, por qué actúan así y todo. Y también hasta entender el cómo, cómo los ven las otras personas y por qué los ven así y por qué reaccionan a lo mejor así de cierta forma. No sé, o sea, de verdad siento que con los libros, a ver, por algo siempre se ha dicho, ¿no? Que suelen ser mejor que las películas, pero pues sí te da como muchísima más capacidad de, pues, de entender todo lo que está pasando, ¿no? Y como
relacionarte, bueno, más que relacionarte como adentrarte en ese mundo y pues, a las consecuencias y acciones que se dan como en él. Oye, y ahorita estaba pensando, por ejemplo, ¿tú alguna vez tuviste como una época así de literatura juvenil? O sea, uno puede ser más grande y seguir leyendo como literatura juvenil, ¿no? Pero ya es que luego es como muy común que así como la gente se clave, como a cierta edad, con libros tipo Juegos del Hambre, no sé, Divergente, incluso diría que Harry Potter, o incluso hasta como los de amor, ¿no? Que no estoy seguro de cuáles sean los más famosos, pero pues, bueno, pues, conozco por ejemplo el de Bajo la misma estrella o ese estilo. ¿Tú tuviste como una época así? ¿O como que nunca pasaste así por ese momento de ser fan de ese tipo de libros? O justo los que mencioné de haberlos leído. Sí, 100%, o sea, pasé por ahí, estuve mucho tiempo clavada en esa, o sea, yo leí pues toda la saga de los Juegos del Hambre, la leí como 3 veces. Divergente también me gustaba mucho. Había uno, bueno, por ejemplo, Maze Runner también me gustaba. Había uno que se llama, el primero es Delirium y el segundo es Pandemonium, que pues es un poco, va relacionado, o sea, como que en ese mundo los curaban, cuando cumplían 18 años, los curaban, entre comillas, del amor y los tenían que inyectar para que no tuvieran sentimientos y pudieran ser como adultos funcionales, de que se casaban y todo, pero pues no había como un vínculo afectivo de por medio. Y ya sabes, lo típico de que los personajes escapaban y así. Y me acuerdo mucho que de ese, creo que lo leí en secundaria el primero, me lo dejaron leer. Y después, no sé por qué hicieron un concurso de escribir la segunda parte y me clavé muchísimo, o sea, de verdad, no sabes cuántas veces leí ese libro y lo leía por fragmentos y lo leía así solamente los diálogos de cierta persona y así, o sea, neta me clavé un buen. Y yo creo que todavía, bueno, sí, más o menos como en tercero de secundaria, yo creo dejé de leer esos libros, pero sí, 100% tuve esa época y estaba muy, muy, muy clavada con esos. Supongo que era un poco normal, ¿no? Cualquier adolescente pasó por esa etapa, sobre todo como de fantasía o de lobos, me gustaba una también. Sí, además, o sea, a ver, yo realmente solamente leí los Juegos del Hambre, pero siento que la mayoría de esos libros como juveniles, sinceramente tienen como muy buenas premisas detrás, ¿no? O sea, bueno, los Juegos del Hambre a mí me parece como súper bien pensada toda la idea bueno, pues, justamente lo de los tributos y de la pelea y así. Tan así que, por ejemplo, hoy en día la mayoría de videojuegos, bueno, no la mayoría, pero muchos de los videojuegos más famosos tienen la misma premisa de pelean muchos, solo queda uno, ¿no? O sea, tan grande y tan buena era que pues, hasta el día de hoy sigue siendo súper importante. Y por ejemplo, libros como Divergente, no conozco más, pero pues también sé como la idea, o Maze Runner, incluso por ejemplo, uno que tampoco leí, vi alguna película creo, pero la idea siempre me pareció interesante, eran de, eran los de Percy Jackson, en los que adaptas como obras, pues como bastante antiguas, serias e incluso complicadas luego de a lo mejor entender o leer, como cosas de la mitología griega, y pues las adaptaron como lo juvenil, ¿no? Entonces, o sea, la verdad yo sí entiendo por qué funcionan tan bien. Obviamente hay otros que a lo mejor sí, como que no me parecen tan buenas ideas, pero muchos de los que fueron súper famosos, así para juvenil, o sea, me parecen de verdad súper originales y, a ver, no sé la verdad de escritura, entonces no sé si están bien escritos en plan, en tal cual, ¿no? O sea, en la estructura y ese tipo de cosas, pero mínimo la idea y todo, que es lo que basta para atraer a un chavo de secundaria, una chava así de secundaria, pues súper bien, ¿no? Sí, yo también creo que sobre todo la trama y como los conceptos que presentaban eran lo que al menos a mí se me hacían como muy curiosos y muy atractivos y pues era una historia diferente a final de cuentas. Pero también, por ejemplo, yo no sé si conforme fuiste creciendo, seguramente has leído otro tipo de libros un poco más serios, ¿no? No sé, em, o sea, serios en plan otros temas, a lo mejor un poco de filosofía, a lo mejor, no sé, alguno que
te haya gustado que no sea como el típico juvenil. Sí, o sea, bueno, más serios, por ejemplo, dividiéndolo como en dos partes, manteniéndolo en novelas, todo. O sea, sinceramente, o sea, los que estoy leyendo ahorita de Archivo de las Tormentas, aunque es fantasía, o sea, es fantasía como seria y densa. O sea, son, por ejemplo, bueno, no sé si decir cientos, pero seguramente sí. Cientos de personajes, o sea, con lugares y, o sea, cientos de nombres. Entonces, pues es como más denso, igual toca temas, pues como bastante filosóficos y bastante raro es todo, ¿no? Además de otros, así como que he leído, igual como así de novelas. La verdad, no, no he leído muchas, sinceramente. Pero, por ejemplo, ya pasando como a otros temas, sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor filosofía tal cual, no he leído mucho. O sea, la verdad siempre me ha intimidado un poco. O sea, meterme como, es que no recuerdo ahorita al 100%. Por ejemplo, Kant o Nietzsche o así. La verdad, no voy a mentir, siempre me da como miedo, aunque he leído de lo que, o sea, de lo que hablan, ¿no? Todo por otros lados, ¿no? Pero libros así directos, sí, o sea, por ejemplo, la otra vez leí El arte de la guerra, que es un libro súper chiquito, o sea, es súper famoso, creo que es el libro como de guerra táctica, que bueno, se puede interpolar a otras cosas, más famoso de la historia y de los más antiguos y todo, pero es un libro que yo al menos, o sea, cada capítulo lo leí como tres, cuatro veces y aún así y con explicaciones, como que no sigues sin entender el 100, ¿no? Como que de repente entiendes más una cosa y de repente sí puedes como poner en práctica otras como pensándolo y todo. O uno, por ejemplo, también es bastante famoso que leí, se llama Sapiens, que es como de cómo el humano llegó hasta donde está ahorita y desde el inicio y manteniendo como bastantes temas de antropología y también un poco de filosofía o psicología y todo. Y bueno, he leído igual otros así como de temas como de interés personal o sea, no sé, o sea, incluso hasta, es que no sé ni cómo definirlos porque o sea, no entran, por ejemplo, ni en autoayuda, pero tienen como un par de conceptos de autoayuda. Pero también, por ejemplo, hace poco en una clase de la facultad de calidad, o sea, citaron uno de estos libros, pero tampoco es justo esta clase, ¿no? Entonces, como en un punto ahí intermedio, o sea, están como en un punto intermedio de temas como de interés y pues como más serios, ¿no? Entonces, sí he leído, pero, por ejemplo, los de filosofía, que son como yo creo que los libros serios de verdad. Sí, no, nunca me avento a leer uno solo. Que pues, espero hacerlo pronto, pero sí me da un poco de miedo. Tú, o sea, tú sí lo, como que te gusta así leer filosofía y todo eso. No, justo me pasa lo mismo. O sea, a ver, la filosofía en general me causa un poco de conflicto, entonces siento que leerla sí podría aportarme un poco, o bueno, mucho en realidad, pero no sé, no es como que algo que me llame 100% la atención. Prefiero escuchar, leer o conocer las teorías aparte. Y lo que sí me pasa o me pasaba mucho es que muchos, o sea, yo tenía amigos que en la prepa leían libros súper serios como, no sé, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea y así. Pues yo considero que son libros muy pesados, muy difíciles de digerir, que ni siquiera un intelectual así, el máximo profesor de literatura y letras, podría entender al 100. Y pues se me hacen interesantes y obviamente conocer la historia y los mitos que hay detrás y todo me parece bastante interesante, pero de ahí a leerlos como por cuenta propia, pues siento que está pesado. Siempre fui un poco más de novelas, o sea, la neta a mí sí me gustaban mucho. Por ejemplo, me acuerdo que en cuarto de prepa eran como novelas de las típicas clásicas, literatura hispanoamericana y así. Este, o por ejemplo, obras de teatro me gustaba leer mucho también, pero no, como tal filosofía también se me hace un poco pesado y un poco que te digo, o sea, de verdad no creo que ni la persona más intelectual del mundo logre comprender al 100 lo que quisieran decir en esos libros. Pero sí, o sea, en general, pues creo que hay literatura de muchas ramas, muchas cosas que podemos elegir leer. Entonces, pues creo que ahorita hablamos un poquito de lo que nos gusta y lo que hemos leído. Y pues ya, si tú no tienes nada más que agregar, creo que estaría bien si dejamos por aquí el tema. Y pues de nuevo, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Ve Bye.
Vocabulary list. Novela. Novel. A book that tells a story about people and things that are not real. A fictitious prose narrative of book length. Esta novela podría convertirse en un clásico. This novel may well become a classic. Premisa. Premise. An idea or theory on which a statement or reasoning is based. The foundational idea that expresses the plot in simple terms. Por la premisa de viajes en el tiempo, me doy una idea de lo futurista que será el libro. Because of the time travel premise, I can get an idea of how futuristic the book will be. Describir. Describe. Explain in a detailed and orderly manner what people, animals, places, or objects are like. It gives more credibility to the events that are narrated. Describió cada personaje con lujo de detalles. He described each character in great detail. Narrar. Narrate. To tell a story or events as they happen about something from a particular point of view. Quienes narran los documentales generalmente son testimonios reales, no actores. Those who narrate the documentaries are usually real testimonies, not actors. Fantasía. Fantasy. A type of story that is set in an imaginary world, often involving traditional myths and magical creatures, and sometimes ideas or events from the real world. Su lectura preferida son las historias de terror y la fantasía. His preferred reading are horror stories and fantasy. Imaginación. Imagination. The ability to form mental pictures of people or things or to have new ideas. Este libro describe muy bien cada situación. No deja nada a la imaginación. This book describes every situation so well. It leaves nothing to the imagination.